Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Manuel y Román y vamos a hablar sobre el efecto fotoeléctrico. Bueno, los objetivos que nosotros vamos a tratar es calcular la constante de Planck a partir de la relación entre el voltaje de corte y la frecuencia de la luz incidente. Asimismo, como caracterizar la lámpara de mercurio y determinar las líneas espectrales principales de esta, que están entre el rango de los 300 a 600 nanómetros. Bueno, un poco del marco histórico que vamos a tratar es que el primero que explicó el efecto fotoeléctrico fue Albert Einstein, suponiendo que cada electrón absorbía energía de una forma cuantizada. Esta cuantización de la energía es la constante de Planck, que se puede ver ahí, que es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. En este caso, Einstein se apoyó, como ya mencionamos, de la constante de Planck, de modo que pudo relacionar estos cuantos de energía con la frecuencia y pues, la energía relacionada. De esta manera obtenemos la famosa ecuación es igual a H nu. A continuación, pues vamos a ver qué es el efecto fotoeléctrico. La emisión fotoeléctrica en sí la podemos entender como una radiación electromagnética que golpea una placa o un material, de modo que esa frecuencia al incidir sobre el material va a arrancar electrones de su superficie. Como vemos en la figura 1, vemos que la frecuencia depende de la longitud de onda. Es decir, mientras más grande sea la longitud de onda, puede que sea más difícil arrancar esos electrones. Asimismo, en la figura 2, como bien se explica, el- al incidir esta radiación electromagnética, pues puede arrancar esos electrones que están en la superficie del material. Ahora bien, unas ecuaciones que hay que considerar, que ya las habíamos mencionado con anterioridad, es la ecuación de la energía es igual a H por nu. En este caso, el fotón al chocar contra un material conductor, pues como ya dijimos, va a desprender un electrón de la superficie. Sin embargo, por conservación de la energía cinética de ese electrón, más la energía requerida para liberarlo, debe de ser igual a la energía original del fotón, es decir, la ecuación que se muestra a continuación, que es H por nu es igual a un medio de m por la velocidad al cuadrado más una función. En este caso, pues estamos viendo la parte cinética y una función que se le conoce como función de trabajo del material. Es decir, será la función o la energía que nosotros requerimos para arrancar ese electrón. De este análisis podemos despejar la energía cinética de ese electrón de la siguiente manera, tal que tenemos que T es igual a H nu menos la función de trabajo del material. De esta manera, si quisiéramos frenar totalmente ese electrón, tendríamos que aplicar el siguiente voltaje de frenado, que es el voltaje de corte, que este es igual a H nu sobre la carga del electrón menos la función de trabajo del material sobre el electrón. A continuación, un breve anexo de cómo es la emisión de la radiación electromagnética en el visible, es decir, en la lámpara de mercurio que nosotros vamos a utilizar, como ya mencionamos, va de unos 300 a 600 nanómetros, es decir, que vamos a tener colores amarillo, verde, azul, violeta y ultravioleta, dado que la emisión en el visible comprende desde los 300 a 750 nanómetros. Asimismo, en la figura 4 notamos un espectro de emisión del mercurio, que va a ser aquel con el cual nos vamos a intentar basar para obtener resultados. Bueno, como bien lo explicó mi compañero, para estudiar este efecto necesitamos tener el control sobre dos variables muy importantes. Una va a ser la frecuencia de la luz que incide sobre nuestra placa metálica. En este caso va a ser la placa metálica de un fototubo. Y para tener el control sobre la frecuencia de la luz vamos a estar utilizando un monocromador de rendija. Verdaderamente lo que vamos a estar midiendo, lo que mide el monocromador o lo que reporta van a ser longitudes de onda. Ya después se va a hacer la conversión para obtener la frecuencia. Para medir la corriente que surge en el fototubo por la incidencia de la luz, se está utilizando un electrómetro y para aplicar un voltaje al fototubo y determinar el voltaje de corte, es decir,
el voltaje en el cual la corriente que circula sobre el fototubo es cero, vamos, vamos a estar utilizando una fuente de poder, donde aquí se muestra el centro de control. Este voltaje lo vamos a estar midiendo con un multímetro. Ahora bien, los primeros resultados que fueron para la calibración del monocromador, se hizo un barrido de los 300 a 600 nanómetros, registrando la intensidad de, registrando la magnitud de la corriente que marcaba el electrómetro según la luz que recibía el fototubo. Para esto cabe mencionar que los valores que se obtuvieron de la intensidad son muy cercanos a los reportados por el NIST. Si nos damos cuenta, las longitudes de onda, si nos damos cuenta en la figura 6, las longitudes de onda obtenidas, que son las líneas de colores, se aproximan en un orden o sea, a lo mucho difieren en 2 nanómetros respecto a las líneas que se encontraron, respecto a las líneas encontradas en el NIST. Y también ponemos a la derecha los colores cerrados para cada longitud de onda, según el monocromador. Tenemos en 579 el amarillo, 546 verde, 433 azul y 405 violeta, que en este caso también se ve azul por la intensidad de la luz. Y como no podemos observar el ultravioleta, ese espacio lo dejamos en blanco. Ahora bien, haciendo barridos de voltaje dependientes de cada longitud de onda, pero cambiando según lo que se quería estudiar, pues fuimos midiendo la corriente que se surgía en el fototubo. Podemos notar en la figura 7 que es corriente en el fototubo versus voltaje aplicado entre el cátodo y el ánodo. Pues verdaderamente los datos obtenidos no difieren mucho entre sí. De hecho, al hacer el análisis numérico, estadístico, cada recta de cada conjunto de puntos para cada longitud de onda, aquí en la leyenda viene cuál es la longitud de onda asociada a cada uno de los barridos. La R cuadrada de los datos es de a lo mucho, que esto fue, o sea, es decir, los que menos se parecen es de 0.998. O sea que verdaderamente sí se comportan de manera muy lineal. A partir de estos datos se obtiene la intersección con el eje en el eje horizontal de las rectas de regresión lineal. Con eso obtenemos el voltaje de corte. Graficando los voltajes de corte contra la frecuencia de la luz incidente, haciendo como se dice la conversión de longitud de onda a frecuencia, se obtiene la figura 8. Y nótese que no se espera, que no se observa el comportamiento lineal de la ecuación planteada para el voltaje de corte. Y es más, si ponemos encima la gráfica de los voltajes de corte, ahora en longitudes de onda en vez de contrafrecuencia, contra los picos detectados en la calibración del monocromador, nos damos cuenta que parece ser que los voltajes de corte dependen de la intensidad de la luz incidente. Si bien, si bien no corresponden completamente, sí nos damos cuenta que, por ejemplo, en la longitud de onda de 365 nanómetros, es menor, aunque es de mayor intensidad, el voltaje de corte es menor que aquella de la longitud de onda de 433 nanómetros. Y si eso que solamente, o sea, estamos encontrando que el voltaje de corte depende de la intensidad de la luz y no de la longitud de onda. Si bien
Es cierto que, como explicará más adelante mi compañero Manuel, se notaron algunos problemas en el equipo experimental. Pues también cabe aclarar que los resultados que se obtuvieron también ya han sido reportados antes por otros compañeros que han llevado el curso. La dependencia que se encuentra del voltaje corte sigue la intensidad pues sí, se relaciona con la intensidad de la luz. Y bueno, es para todo esto, entonces, ¿qué concluimos? Bueno, de esta manera podemos concluir que se logró caracterizar de forma correcta y casi igual a la que obtuvimos en el NIS la lámpara de mercurio. De esta manera, pues notamos cómo hay un traslape básicamente de las longitudes de onda encontradas y las reportadas. Pero un error que, como ya dijo mi compañero Roman, tuvimos es que no pudimos medir la constante de Planck, dado que observamos que la intensidad de la luz es lo que está midiendo el fototubo y no está midiendo la energía asociada a la frecuencia a la luz. De esta manera, pues no podemos calcular nada. Y estos valores, pues ya se habían reportado mucho antes. Todo esto nosotros ad- se lo adjuntamos o lo decimos que puede llegar a ser o el fototubo o el electrómetro o bien el cableado de estos, dado que a continuación pues vamos a ver unos videos en los cuales únicamente con tocar el cable el electrómetro empezaba a variar y a oscilar o no se quedaba quieto. Inclusive tuvimos que hablar con el encargado del laboratorio para ver qué ocurría y pues no hubo un resultado como tal. Como tal, les digo, no sabemos si son los cables, el electrómetro, el fototubo, pero pues también puede ser un conjunto de todas estas. Aquí, por ejemplo, vemos que al mínimo toque, pues empieza a variar el electrómetro y pues, no teníamos valores certeros, a pesar de que el laboratorista nos dijera que esperáramos un tiempo a que se controlaran, pues no llegaba a un equilibrio la punta del electrómetro. De este lado igual vemos como nada más mover el fototubo, pues indicaba un ruido también en el electrómetro, en el mínimo contacto y pareciera que dependía una orientación del fototubo, podíamos medir más o menos corriente. De esta manera, pues sería todo de nuestra parte. Aquí está la bibliografía que utilizamos y por nuestra parte fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias.